En esta ocasión vamos a hablar de MIP, Manejo Integrado de Plagas. Como gran definición, se dice que el MIP son tareas tendientes a lograr el control y algunas veces la eliminación de las plagas que son naturales, normalmente en materias primas, en productos elaborados o en productos en proceso de elaboración. Ahora bien, como tarea importante, se debe tener en cuenta primero, conocer qué tipo de plagas son las que estamos manejando, conocer la cantidad, si ya existiera una infestación, y la toma de decisiones fundamental. Volviendo a la definición inicial, ¿por qué decimos control a veces en lugar de eliminación? Porque siempre la idea es que se mantenga dentro de los límites controlables una población reducida. Normalmente es muy difícil, por eso las definiciones más estrictas de manejo integrado de plagas no hablan de eliminación, porque es muy difícil lograr la aniquilación total de los mismos. Por eso es importante conocer qué tipo de infestación tenemos y en qué cantidad. Por eso también tenemos que reconocer que dentro de las plagas nosotros tenemos insectos voladores, insectos rastreros, aves, roedores y en algunos tipos de plantas elaboradoras, animales domésticos. Por ejemplo, si vamos a hablar de granos almacenados, sabemos que vamos a tener una gran profusión en cantidad bastante elevada de insectos rastreros e insectos voladores y roedores. En algunas ocasiones también se puede contar con gran cantidad de aves. Entonces, cuando hablábamos de la toma de decisiones como otro factor fundamental de importancia, ¿es por qué? Porque una vez conocida la cantidad y la calidad de la infestación, tenemos que ver cómo vamos a lograr el control de las mismas. Entonces, ¿qué se recomienda normalmente? Normalmente se recomienda que la aplicación de los sistemas de control se asemejen a las capas de una cebolla, o sea, que sean anillos concéntricos, que se vaya logrando el control desde afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Primero, hacer un control perimetral desde la superficie exterior de nuestra planta elaboradora y después ir hacia adentro. O sea, primero eje perimetral de superficie de elaboración y el interior de la planta elaboradora. Con esto, ¿qué vamos logrando? Vamos logrando no solamente que vaya disminuyendo la población, sino que no existan nuevos ingresos de plagas a la planta. Esto cuando hablamos, por ejemplo, de roedores. Entonces, en forma concéntrica, desde afuera hacia adentro. Si hablamos de aves, las aves generalmente inducen una doble preocupación. ¿Por qué? Porque en algunos casos, la mayor cantidad de controles tienden a lograr atrapar a las aves vivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después contamos con un problema adicional, el cual es qué hacer y dónde liberar esas aves vivas. Normalmente ocurre en las plantas donde tienen granos almacenados, que es tal cantidad, fundamentalmente de palomas y de gaviotas, que es difícil lograr el control de los mismos. Por eso se utilizan espantaaves, llámense globos, redes, árboles artificiales, o sea, todos objetos que puedan moverse en vaivén con el viento para lograr espantarlas. Si esto no es suficiente, lo que se hace es trampas vivas con señuelos también vivos y después, bueno, una vez capturados se procede a la liberación de las mismas en lugares alejados de la planta. Con esto no nos estamos asegurando, no obstante, que las aves no regresen. Y por último, con el tema de los insectos, hay numerosos controles de los mismos. Uno puede ser la desinfección con aerosoles que se liberan sin existencia de personal. Puede ser también con fumigaciones semanales, quincenales, mensuales controladas. Y puede ser también con los famosos insectocutores o vectores, que son trampas que tienen una superficie de papel con pegamento, una superficie pegadiza, y tubos fluorescentes que atraen a los insectos hacia la luz. El insecto queda pegado en esa placa con pegamento y después ahí es donde se muere. ¿Eso por qué es importante? Porque las placas con pegamento normalmente son cuadriculadas, entonces nosotros cuando vamos cambiando esa placa porque se van llenando o porque se va cumpliendo el periodo de vida útil, nos va sirviendo ese cuadriculado para ver por superficie qué cantidad de plagas tenemos y podemos lograr una medida del total de infestación por insectos que tenemos. Ahora bien, lo más importante también es que esto puede hacerse con personal propio de la planta, capacitado, o con empresas tercerizadas.
Algunos elaboradores optan por esto segundo porque es como que se olvidan del tema. Se olvidan en qué, en tener un personal que sea altamente calificado para esto, en tener personal exclusivamente para estas tareas. Entonces, bueno, prefieren tercerizarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a la empresa tercerizada, que es lo mismo que haríamos nosotros si el control de plagas estuviera en nuestras manos. Tener un manual del manejo integrado de plagas, tener los certificados domisanitarios de todos los productos que se van a utilizar en el caso de desinfecciones químicas y ver que los mismos tengan una validez aprobada por SENASA. Hay que fijarse bien que esos certificados pueden durar entre 3 a 5 años y después se van revalidando. ¿Esto por qué se hace? Porque puede ser que hoy un químico que esté aprobado por el SENASA porque no presenta riesgos en seres humanos, de acá a 3, a 5 años, a 2 años, se descubra que sí, su efecto sobre las personas es nocivo, entonces se van prohibiendo y por ahí las empresas se van renovando. Entonces hay que pedirle, si lo hacemos al control por parte nuestra sin tercerizarlo, hay que pedirle a los proveedores de estos elementos químicos para fumigar los certificados domisanitarios. Y si no, hay que pedírselo al proveedor del servicio, a esta empresa tercerizada, hay que pedirle el manual de MIP, el manual del manejo integrado de plagas y los certificados en donde consta que los productos que están usando son todavía válidos.